Buenos días, estimados profesores, junto a mis compañeros Manuel Cisterna, Lucas Dabañino, Caterina Carrillo y yo, Constanza Embry, tenemos el agrado de presentarles sobre el síndrome de Pender. Para comenzar, mencionaré de manera general los tópicos a tratar durante la presentación, para crear así una idea superficial de lo que hablaremos el día de hoy. Como primer eje tenemos el síndrome, vamos a describir sus características generales. Luego describiremos sus síntomas y signos ya a manera de diagnóstico, los exámenes a realizar. Luego seguido de sus causas, seguido de la anatomía normal a manera de repaso, para luego así poder entender a mejor manera de qué manera este síndrome afecta la anatomía del cuerpo. Seguido de la formación embrionaria, luego profundizaremos en las malformaciones del oído interno, para finalizar con los tratamientos médicos y el apoyo médico. Bueno, con el primer eje. El síndrome de Pendred debe su nombre al médico inglés Vaughan Pendred, quien describió por primera vez el síndrome en una familia irlandesa en 1896. Este síndrome es el más común asociado a la sordera. De hecho, aproximadamente el 10% de los casos de sordera se asocian a este mismo síndrome. Corresponde a un trastorno genético en el que existe pérdida auditiva en los niños. Esta pérdida suele ser bilateral, es decir, se presenta en ambos oídos. Junto con esto, los niños pueden presentar problemas a la tiroides o del equilibrio, aunque en menor proporción. La pérdida de la audición se caracteriza por ser progresiva. Puede haber mayor pérdida en un oído que en el otro, y puede comenzar desde el nacimiento del niño o hasta los 3 años de edad, generalmente de manera espontánea. Sus características generales, como ya se mencionó, una característica distintiva de este síndrome es la sordera neurosensorial congénita, y en el 85% de los casos se presenta por una malformación coclear. Además, puede provocar problemas en el sistema vestibular. Esto no suele tener repercusiones graves en la vida de la persona, pero por ejemplo, en los niños que padecen este síndrome se evidencia al demorar más tiempo que sus pares en lograr aprender a caminar. Como se vio anteriormente, el síndrome no provoca exclusivamente la pérdida de la audición, sino que también suele tener un impacto en otras zonas del cuerpo. Uno de los sitios más comúnmente afectados es la tiroides. El síndrome provoca, en una gran cantidad de los casos, hipotiroidismo y bocio, o sea, un agrandamiento de la glándula tiroides. La persona que padece de este síndrome son más propensas a desarrollar el bocio en algún momento de sus vidas, aunque no tiene consecuencias en el crecimiento o funcionamiento hormonal de esta hormona en la etapa de la niñez, de esta glándula en la etapa de la niñez. Sin embargo, en la adultez, este podría provocar problemas respiratorios o en la deglución por las deformaciones de los canales. El síndrome de Pendred es un trastorno hereditario sin cura. Sin embargo, el médico tratante de la persona que sufre este síndrome puede ir tratando algunos de sus síntomas. Dentro de los síntomas que el paciente puede sufrir, se encuentra la pérdida temprana de la audición, hipotiroidismo, bocio y alteraciones de equilibrio. Generalmente, estos síntomas aparecen antes del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, hay casos en los que no se desarrolla ningún síntoma hasta la infancia. Este síndrome se puede diagnosticar con un genetista clínico, endocrinólogo o un otorrinolaringólogo. Este último debe examinar al paciente, y dentro de los exámenes a realizar, se evalúa la cantidad y el patrón de la pérdida auditiva. Por otra parte, se examinarán las conductas, la estructura del oído interno junto con la tiroides. El médico tratante debe buscar dos características del síndrome de Pendred gracias a técnicas de imagen del oído interno, como la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Una de las características determinantes podría ser una cóclea con muy pocas vueltas, ya que una cóclea con un desarrollo normal tiene 2 vueltas y media, mientras que la cóclea de una persona con el síndrome de Pendred puede tener solo 1 vuelta y media. Otra característica del síndrome de Pendred que se observa al momento de identificar el trastorno es observar el acueducto vestibular, donde este, junto al conducto y el saco endolinfático, están dilatados. Dentro de otros procedimientos para diagnosticar el síndrome, se pueden medir los niveles de las hormonas de las tiroides y también se puede diagnosticar con pruebas genéticas. Sus causas. Según el Instituto Nacional de Sordera y otros desórdenes comunicativos de Estados Unidos, los niños que padecen este síndrome pueden adquirirlo por causa genética o ambiental, donde hay un 50% de probabilidad aproximadamente para cada causa. Respecto al origen genético, ocurre debido a una mutación homocigoto recesivo en el gen de pendrin, que se encuentra en
7q22.3, es decir, en el brazo Q del cromosoma 7 de la región 22, específicamente en su banda 3. Este gen codifica la proteína pendrina, la cual se expresa en zonas como el oído medio, riñón, tiroides y células epiteliales de los bronquios, jugando el rol de proteína carrier del soluble, especialmente ioduros. En la membrana apical de los tirocitos, la pendrina es la encargada de transportar yoduro hacia el exterior. Por esto, cuando la proteína funciona de manera incorrecta o no funciona, la salida de yoduro se ve afectada y por lo tanto la biosíntesis de hormonas tiroides también. De esta manera, para que un niño exprese este gen, debe heredarlo de ambos padres. Se analizará de esta manera los cambios anatómicos que se pueden observar en los pacientes que padecen del síndrome de Pendret, no sin antes realizar un leve repaso de la anatomía normal de oído, enfocándonos especialmente en el oído interno. El oído es el órgano de la audición y equilibrio. Este conjunto de estructuras, las cuales permiten el paso de las ondas sonoras desde el medio externo hasta las células pilosas de la cóclea, además de regular el sentido del equilibrio gracias a las células pilosas de las crestas ampulares, pueden ser divididas en tres segmentos: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo se dispone a partir de la membrana timpánica hacia lateral, abarcando todo lo que es el canal auditivo externo y el pabellón auricular. En el oído medio podemos encontrar la cavidad timpánica, la cual es una cámara llena de aire que se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal. Cabe destacar que posee 6 caras. Dentro de la cavidad timpánica se pueden observar diversas estructuras, como son la cadena de huesecillos, compuesta por el martillo, el yunque y el estribo, el músculo del estapedio, el músculo tensor del tímpano, la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial del par craneal 7, el cual es encargado de la información sensitiva especial del gusto, el plexo nervioso timpánico, las ventanas oval y redonda, la tuba faringotimpánica, conocida también como trompa de Eustaquio o tuba auditiva, la cual es una estructura que conecta a la cavidad timpánica con la orofaringe, con la nasofaringe, perdón, entre otras estructuras. Finalmente observamos el oído interno, la cual es una división, la cual es una división que contiene al órgano vestíbulo coclear, el cual es encargado de la recepción de sonido y el mantenimiento del equilibrio, encontrado en la porción petrosa del hueso temporal. El oído interno consta de los laberintos óseo y membranoso. El laberinto óseo está formado por una serie de cavidades, ya sean estas la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, situadas dentro de la cápsula óptica de la porción petrosa del hueso temporal. Cabe destacar que el laberinto óseo contiene perilinfa en su interior. Mencionar además que la perilinfa es un líquido compuesto por un ultrafiltrado de sangre que permite que el laberinto membranoso se encuentre suspendido dentro del laberinto óseo. Aprovechemos la mención del laberinto membranoso para profundizarlo brevemente a continuación. El laberinto membranoso consta de una serie de sacos que, recalcados anteriormente, se encuentran suspendidos dentro del laberinto óseo gracias a la perilinfa, y que a su vez contienen a la endolinfa. Cabe destacar de que la endolinfa es un fluido de composición similar al líquido extracelular, formado por los capilares sanguíneos dentro del laberinto membranoso. Podemos encontrar tres divisiones del laberinto membranoso, las cuales serían el laberinto vestibular, compuesto por el utrículo y el sáculo, el laberinto coclear, el cual corresponde al conducto coclear, situado, y valga la redundancia, en la cóclea, y tres laberintos semicirculares membranosos contenidos en los conductos semicirculares óseos. Es importante además mencionar ciertas estructuras que serán relevantes al momento de explicar y observar los cambios anatómicos causados por este síndrome. La primera de las estructuras a destacar es el acueducto del vestíbulo, el cual es un conducto que comunica el vestíbulo con la fosa craneana posterior. Contenido dentro del acueducto vestibular se encuentra el conducto endolinfático y dos pequeños vasos sanguíneos. Además, y bajo la dura madre de la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal, podemos encontrar el saco endolinfático, el cual es una expansión del conducto endolinfático encargado de almacenar el exceso de la endolinfa y asegurar que este líquido contenga las cantidades adecuadas de iones necesarios para que la membrana plasmática de las neuronas sensoriales de las estructuras del oído interno se despolaricen e inicien el impulso nervioso. Habiendo mencionado ya las principales estructuras del oído, se realizará un muy breve repaso de cómo funcionan los sentidos de la audición y el equilibrio. Se puede explicar el fenómeno de la audición mediante una serie de pasos relacionados el uno con el otro de manera cronológica.
En primer lugar, se generan ondas sonoras en el medio externo, las cuales se expanden utilizando como método de transmisión el aire. Las ondas sonoras ingresan al conducto auditivo externo, esto con el apoyo del pabellón auricular, estructura que ayuda a que exista una mejor recepción de dichas ondas. Las vibraciones intrínsecas de las ondas sonoras perturban la membrana timpánica, el cual lleva a que la cadena de huesillos entre en movimiento. Primero, el martillo se mueve en conjunto a la membrana timpánica, ya que el manubrio está firmemente unido a la membrana timpánica. El martillo continúa el flujo de movimiento con el yunque gracias a la articulación incudo-maleolar. Mediante la articulación incudo-estapedial, el yunque permite que el estribo sea perturbado. Esta articulación del estribo se continúa a través de la ventana oval y gracias al ligamento anular del estribo hacia la perilinfa. La perilinfa en movimiento recorre las espiras de la cóclea hasta llegar a la cúpula, generando la circulación de la endolinfa del laberinto membranoso coclear. Dicha circulación presentada dentro de la endolinfa disculpen, permite que la membrana tectórea sea perturbada. La perturbación de la membrana tectórea es percibida por las células pilosas externas e internas de la cóclea, generando un impulso nervioso. La información neuronal es transmitida en el ángulo espiral de la cóclea para luego viajar a través del nervio coclear. Finalmente, este impulso nervioso es interpretado por el encéfalo gracias a que este está transmitido a través del nervio vestibulo-coclear, el cual posee un origen real al núcleo vestibular, coclear anterior y coclear posterior. Además, a continuación, también se describirá la serie de pasos necesarios mediante el cual el sentido especial del equilibrio es regulado y la manera mediante el cual este sentido especial funciona. Primero, se realiza un movimiento de cabeza. Dependiendo del movimiento, la endolinfa contenida en los conductos semicirculares membranosos de uno u otro conducto semicircular será perturbado. Si es en el conducto semicircular posterior, sería mediante movimientos de flexión y su extensión que van cervical. En el conducto semicircular lateral estará relacionado a la inclinación cráneo-cervical, y si es en el conducto semicircular posterior, estará relacionado a la rotación cráneo-cervical. Las células pilosas de las crestas ampulares situadas en las ampollas membranosas y contenidas en las ampollas óseas estimulan las neuronas sensoriales, cuyos cuerpos celulares están en el ganglio vestibular. Dentro del ganglio anteriormente que mencioné, ocurre la sinapsis entre los somas de las neuronas sensoriales relacionadas a las células pilosas y el nervio vestibular, el cual transmitirá la información hasta el núcleo vestibular ubicado en el tronco encéfalo. A partir de este núcleo, el encéfalo interpretará el estímulo y se dará un sentido a la información neuronal transmitida. Ahora avanzando a la formación embrionaria, como se mencionó anteriormente, en el 85% de los casos el síndrome ocurre debido a una malformación coclear. Por esto es que explicaremos el desarrollo embrionario normal del oído y luego se explicará qué ocurre en este para que se presente el síndrome. En el embrión, el oído se desarrolla a partir de tres partes: el oído externo, encargado de seleccionar el sonido; el oído medio, que conduce información desde el oído externo al interno; y el oído interno, encargado de convertir las ondas sonoras de impulsos nerviosos e identificar cambios en el equilibrio. Para empezar, se puede ver el primer desarrollo del oído desde los 22 días aproximadamente, que corresponden a un engrosamiento denominado placodas auditivas, que se imaginan para formar las vasículas óticas. Estas vasículas se separan formando una zona anterior, que corresponderá al sáculo y conducto coclear, y una posterior, que corresponderá al utrículo, conductos semicirculares y conducto endolinfático, que en conjunto van a construir al laberinto membranoso. En la sexta semana del embrión, el sáculo forma una imaginación que forma el conducto coclear. Este se introduce en el mesénquima formando una espiral, lo cual toma 2 semanas en llegar a dar 2 vueltas y media. Luego el mesénquima formará cartílago. A la 10ª semana, este cartílago formará 2 espacios, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Bueno, después de que ocurre esto, en el oído medio se destacan la caja timpánica, que deriva de la primera bolsa faríngea. La porción distal de esta bolsa va a formar la cavidad timpánica primitiva y la porción proximal va a formar la trompa faringotimpánica. Además, en el oído medio se encuentran los huesecillos del oído. El martillo y el yunque van a derivar del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo del cartílago del segundo arco faríngeo. Por otro lado, el oído externo presenta numerosas estructuras. Entre ellas está el conducto auditivo externo, por ejemplo, que se desarrolla a partir de la primera hendidura faríngea. A los 3 meses del embrión, las células epiteliales presentes en el conducto van a formar la placa epitelial maciza, que junto a las células epiteliales del suelo del conducto van a formar la membrana timpánica al 7º mes. Otra estructura relevante en el oído externo es el pabellón auricular, que se forma a partir de 6 proliferaciones que se encuentran a los extremos del primer y el segundo arco faríngeo. Cada grupo de 3 proliferaciones se va a fusionar y va a formar cada oreja, que va a subir desde la zona inferior del cuello
y luego va a ascender a nivel de los ojos. Gracias. Entonces, el oído interno suele desarrollarse de manera independiente, a diferencia del oído medio y el externo. Es por esto que generalmente las malformaciones asociadas al oído externo y el medio suelen presentarse de manera combinada, mientras que las que ocurren en el oído interno suelen presentarse de manera aislada. Habiendo hecho ya un muy breve repaso de lo visto en clases sobre anatomía del oído, además de profundizar en el desarrollo embrionario de esta estructura, podremos observar las variaciones anatómicas causadas por este síndrome y explicar el por qué estas variaciones van a causar la sintomatología observada en los pacientes que sufren de este cuadro patológico. Ahora, como se mencionó anteriormente, el 85% de los casos de sordera congénita, en este caso producida por el síndrome de Pendred, ocurre debido a una malformación coclear. Ocurre un fenómeno llamado partición incompleta tipo 2 o malformación de Mondini. De hecho, es la segunda causa más frecuente de sordera congénita. Se presenta como causa en el 19% de las malformaciones cocleares y en el 30% de las congénitas del oído interno. A la 8ª semana, la cóclea ya tiene 2 vueltas y media, de la cual la última mitad y la apical terminan formando un vestíbulo dilatado y acueducto vestibular alargado. Sin embargo, en este tipo de malformación, el desarrollo se detiene aproximadamente a la 7ª semana, interrumpe el desarrollo coclear a 1 vuelta y media, provocando la sordera y las consiguientes malformaciones vestibulares. Es muy común observar además una dilatación anormal en el acueducto vestibular, acompañado por lo general con la dilatación del conducto y el saco endolinfático. A pesar de que se ha observado que la mayoría de los niños con una dilatación del acueducto vestibular van a desarrollar algún grado de pérdida de la audición, se plantea que esta dilatación no es la causa de dicha pérdida de audición, sino que ambos son efectos de una misma patología o síndrome. De hecho, conocer este dato específico puede ser muy relevante al momento de dilucidar lo que realmente está causando la pérdida de audición en un paciente. Bueno, y como último eje, el tratamiento. Es necesario saber que no existe una cura para esta condición. Pero si se quisiese saber si uno es portador del gen asociado al síndrome, o si es que hay un historial familiar de pérdida de audición temprana o presencia de voz asociado, se podría realizar una prueba genética. Sin embargo, esto no suele hacerse, ya que no es muy sabida la posibilidad de ser portador. Existen tratamientos básicos para las manifestaciones de los síntomas. Se le otorga al paciente el uso de audífonos ortopédicos para la audición o incluso implantes cocleares. Además, son muy importantes los monitoreos periódicos de los niveles hormonales tiroides para que en caso de ser necesario, intervenir para regular dichos niveles. El síndrome de Pendred es una condición que influye directamente en la vida del paciente, al afectar en gran medida la audición del mismo, provocando que éste, desde su nacimiento, se vea con una realidad distinta a la del resto de sus pares. Pero es por esto que como futuros médicos debemos buscar la forma de facilitarle la vida al mismo, especialmente con la detección temprana y cuidados necesarios para asegurar una alta calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. En las siguientes diapositivas se adjuntarán las referencias de la investigación utilizada en caso de que se quiera profundizar más en el tema. Reitero las gracias en nombre de mi equipo y yo.